Vamos a analizar una partida de Carlsen donde nos muestra una variante muy agresiva contra la defensa siciliana y consigue una posición ganadora en solo 10 jugadas contra el prodigio indio Gukesh. Esto es E4, C5, caballo C3, caballo C6 y F4. Nos interesa ver esta partida porque esto se está jugando con el ataque Grand Prix, una de las líneas, de nuestras líneas favoritas. La hemos tratado en un video en inglés. Si quieren que publiquemos esa lección en español, escriban en los comentarios y la realizaremos. Esta apertura es muy fuerte y especialmente en Blitz. Bueno, aquí lo que sigue es que las negras juegan G6 porque necesitan desarrollar su alfil. Sigue caballo F3 y vemos que pues alfil G7 tiene sentido porque desarrollar este alfil por la otra diagonal es difícil porque choca contra sus propios peones. Entonces, pues alfil G7. Y ahora las blancas, ojo a esto, aquí va. Las blancas juegan A3. Movimiento que inicialmente parece no tener mucho sentido, parece una pérdida de tiempo, pero ya veremos qué esconde. ¿Y cómo continúan las negras? Bueno, pues tienen que seguir desarrollándose, pero por ejemplo, caballo F6 en el ataque Grand Prix es molesto porque se enfrenta contra E5, que obliga a este caballo a volver atrás o a irse a un lado, porque pues, las casillas centrales son nuestras. Entonces, esa es una de las ventajas del ataque Grand Prix, estos dos peones que van al frente. Las negras, sin embargo, necesitan enrocar y por lo tanto juegan E6 buscando seguir con caballo E7 y enrocar. Desarrollo fácil, algo que tiene sentido, pero ahora se revela el propósito del movimiento A3. Carlsen juega B4. B4 atacando al peón C5 y amenazando con continuar hasta B5 para expulsar al caballo de C6. Este movimiento lo hemos visto también en otra lección de la siciliana, hay que verla. Y veremos que esto pone a pensar incluso a un jugador de la talla de Gukesh, que es un prodigio del ajedrez. Bueno, él ciertamente no tomó, en lugar de eso jugó D5 y eso lo veremos en un momento cómo continuó por allí las cosas, pero vamos a ver lo más fácil que haría cualquiera, tomar el peón en B4. C por B4, A por B4 y tomarlo ahora con caballo. Bien, es lo que haría cualquiera. Parece bien para las negras, pero ahora se revela el propósito de esto. Las blancas juegan alfil A3, desarrollando el alfil, atacando al caballo, caballo que tiene que retroceder. Defenderlo, por ejemplo, con A5 simplemente nos permite hacer alfil por B4 y este peón está clavado porque la torre está atrás sin defensa. Así que el caballo, en cambio, vuelve. Pero luego de caballo C6 lo que tenemos es que las blancas juegan caballo B5 y vamos a aprovecharnos de todas estas debilidades que existen por las casillas oscuras en el territorio negro. Y esto va a ser mortal y se dan todo tipo de líneas, varias muy entretenidas. Por ejemplo, si las negras aquí continúan con caballo E7, caballo G E7, porque necesitan así cubrirse y van a enrocar, es lo que pretenden. En este caso, jugamos caballo D6, bueno, caballo D6 jaque es una opción, es una de las opciones, pero incluso más fuerte es jugar alfil D6 con dos propósitos. El propósito inicial es que bloquea toda la posición de las negras, les impide moverse. Esto es clave en toda esta partida, impedirle mover a las piezas negras. Pero además estamos amenazando caballo C7, que sería un ataque doble con el que nos ganaríamos la torre. Y además de eso, como si fuera poco, tenemos lo siguiente. Si las negras enrocan, pensando que así están a salvo, ahora ya no tenemos caballo C7, pero tenemos algo mejor, que es alfil C7 atacando a la dama, que ante la falta de espacio solo puede ir a E8 y se enfrenta contra caballo D6, donde queda totalmente atrapada. Es una situación muy extraña que se da porque las piezas negras no tienen espacio. Volvemos un poco atrás y ya hemos visto algo de cómo aprovechar esas casillas débiles oscuras. Pero en esta posición veamos qué pasa si las negras toman la torre, porque eso también está aquí, un ataque descubierto sobre la torre.
¿Qué pasa en caso de alfil por A1? Bueno, en ese caso podríamos simplemente recapturar con la dama, seguiríamos por la diagonal atacando a la torre del flanco de rey, tendríamos un ataque ganador, pero incluso es mejor continuar aprovechando esas debilidades de las que hablábamos antes, y esto lo hacemos fácilmente con caballo de 6 jaque. El rey está obligado a meterse en la diagonal de nuestro alfil contra este jaque, y luego de eso nos ganamos la dama nuevamente. Rey F8, rey E7, cualquiera da lo mismo. Caballo por B7 es jaque descubierto y es un ataque a la dama. En la siguiente jugada tomaremos la dama. Además, tenemos todavía la opción de tomar con nuestra dama el alfil, desde donde atacaríamos además a la torre en H8. Las negras están completamente destruidas. Entonces, volviendo a nuestra posición clave, ya vimos que pretender desarrollar el caballo como si nada o tomar la torre no sirve. Y el mejor movimiento para las negras aquí es jugar alfil F8. Es triste volver atrás. Parece que las negras estuvieran casi empezando la partida. Solo falta que este caballo vuelva a B8. Pero este es el movimiento que les sirve para cubrirse por esta diagonal. Esto lo cubre, es cierto, pero sigue E5 y las blancas van a aprovecharse de su mejor desarrollo y de que la posición de las negras de todas formas sigue estando restringida. Alfil por A3, torre por A3. El problema es que las negras no encuentran cómo liberarse. Por ejemplo, puede seguir caballo G7, ahora ya no está el alfil, pero de todas formas tenemos caballo de 6 jaque. El rey tiene que moverse a F8 sin poder enrocar. Y ahora lo que tenemos es una posición donde la torre negra no juega del flanco de dama. La otra del otro flanco tampoco. La dama está encerrada, el alfil está encerrado. Aquí nada en las piezas negras funciona. Y esto puede continuar con caballo G5, donde ambos caballos le apuntan a la casilla F7, desde donde pueden atacar las piezas pesadas. Las negras no tienen defensa. Y por lo tanto, volviendo a donde empezaron todos los problemas, cuando se acaba de jugar B4, esto que parecía tan inofensivo que se apoya en el avance A3 previo, vamos a ver lo que hizo Gukesh, que es un jugador de la élite. Por cierto, si no conoces quién es Gukesh, es uno de los prodigios indios de Chennai, esa ciudad que tiene jugadores tan buenos como Anand, la ciudad donde yo también estuve intentando el kabaddi, pero finalmente decidí jugar ajedrez. Y aquí él jugó D5. Carlsen continuó, en este caso con E5, que es un buen movimiento porque restringe a las negras y como decíamos antes, ese es el problema en esta variante que se les plantea a las negras en la defensa siciliana. Aquí vemos que el alfil en G7 ya queda bloqueado, nuestros peones lo restringen y además las restricciones vienen por otros lados también. Gukesh aquí no es, a pesar de ser tan bueno, no fue capaz de encontrar el movimiento correcto porque es muy contraintuitivo. No es tomar acá, sino defender con B6. Eso mantendría igualada la posición, pero de todas formas es algo muy contraintuitivo y difícil de entender. Porque, ¿por qué no tomar ahora que las condiciones son un poco diferentes? Bueno, seguiría C por B4 y A por B4. Después de esta sola recaptura, tal vez Gukesh ahora se da cuenta de que si sigue tomando, por ejemplo, si toma aquí con caballo por B4, se darían unas variantes similares a las que ya hemos visto, donde se combina el salto del caballo por B5 hacia D6 y el alfil A3 que va a cortar todo el desarrollo de las negras. Así tal vez él ya lo vio un poco tarde, pero bueno, de todas formas no tomó. Y en cambio continúa aquí con caballo H6, tratando de jugar por el otro lado. Sin embargo, ahora el peón en B4 que no se ha tomado puede continuar hacia adelante, B5 expulsando al caballo, y esta era una de las amenazas que planteábamos desde el comienzo. El caballo se tiene que ir a E7 y después de D4 lo que vemos es que han pasado 10 jugadas y Stockfish nos dice que las blancas son ganadoras. ¿Por qué? Cuando entiendes de juego posicional y estrategia, el ajedrez es un juego estratégico, te puedes dar cuenta de que aquí las negras no tienen cómo moverse y su posición está completamente bloqueada.
Sin eso no hay actividad y pues no hay nada que puedan hacer las negras. Por ejemplo, el alfil en G7 no tiene por dónde jugar, nuestros peones lo bloquean. El otro alfil de casillas claras también está restringido en este caso por su propia cadena de peones. El caballo que estaba del flanco de dama lo hemos expulsado con nuestro peón. Y el otro caballo, cuando vaya a F5, su único movimiento activo, podemos expulsarlo fácilmente con el avance G4. Todo eso simplemente nos dice que las negras no tienen cómo jugar. Aquí, y por eso son ganadoras ya, dicho por Stockfish. Aquí sigue enroque de las negras y sigue alfil D3, los últimos movimientos de desarrollo, alfil D7, las negras tratando de hacer algo, enroque, A6 tratando de buscar algún contrajuego, alfil A3 y luego un intercambio en B5, A por B5 y caballo por B5. Luego las negras juegan caballo HF5 y ojo ahí, a quien no le han metido aquí este caballo E3 y se ha perdido una de las piezas pesadas. Dama D2 lo detiene y el problema de las negras sigue siendo el mismo. Cómo desenredar sus piezas, cómo darles buenas casillas para conseguir actividad. Las negras aquí intentaron dama B6, el único movimiento que parece activo y de todas formas el movimiento para perder ya definitivamente la partida. Se ataca en D4 con dos piezas, se ataca en B5, pero esto falla contra alfil C5 que ataca a la dama, la hace retroceder y luego de eso las negras pierden una pieza. Sigue dama D8 y torre por A8 desvía a la dama de la protección hacia el caballo E7. Ese caballo llegó allí porque se le desubicó, recordemos, con el avance del peón B5. Y entonces después de dama por A8 sigue G4 y este caballo, que era el que sostenía el otro, tiene que irse y se pierde. Se pierde esta pieza y eso no es fortuito, es producto de la restricción enorme que hay sobre las piezas negras. Si te ha llamado la atención esta partida, esta línea, esta forma de enfrentar la defensa siciliana, hemos dicho, tenemos una lección en el canal en inglés pendiente por traducir. Escriban en los comentarios si quieren verla aquí pronto. Y si quieren salir de ese nivel en el que puedan estar estancados, subir de nivel, progresar de verdad, por favor estudien la clase maestra. Allí está lo que necesitan para progresar de verdad.